Por supuesto que a nadie le gusta o nadie nos gusta ser humillados, ¿cierto? No nos gusta ser humillados, por ejemplo, no nos gusta que nos mientan y se burlen de nosotros, no nos gusta que nos tomen el pelo, no nos gusta que hablen mal de nosotros, no nos gusta que levanten falsos contra nosotros y nos humillen incluso públicamente o que nos deshonren públicamente, son cosas que no nos gustan, no nos gusta ser humillados. Y eso es debido a que cuando somos humillados, eso golpea nuestra soberbia, golpea nuestro orgullo. Esa es la razón de fondo por la que no nos gusta ser humillados. Pero es increíble ir a la palabra de Dios y ver que uno de los propósitos que Dios tiene al disciplinar a sus hijos es precisamente humillarnos, humillarnos. El Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La palabra de Dios dice que Dios nos humilla y que eso es bueno. Esto es exactamente lo que le pasó a David en segundo de Samuel capítulo 16. Si me acompañan allí con sus Biblias, en segundo de Samuel 16, David es humillado y esto debido a que Dios lo estaba disciplinando y la razón de origen es porque David había cometido pecado. Recuerden que desde el capítulo 12 Dios le manda decir las consecuencias de su pecado y dice Dios que él haría levantar el mal de su misma casa y a partir de ese momento David comienza a sufrir la disciplina correctiva de Dios, por lo cual él es humillado en este capítulo 16. Estamos en una sección del capítulo 15 al 19, donde nos encontramos en lo que hemos llamado la rebelión absalónica. ¿Recuerdan? Absalón, el hijo de David, se levanta contra su papá, él que había sido un rebelde, que había matado a su medio hermano Abnón debido a la violación de su hermana Tamar, que huyó a Gerar y después volvió, jamás se arrepintió y aquí tenemos a Absalón vuelto un rebelde que se está rebelando contra su papá, que al mismo tiempo era el rey. Así que en capítulos 15 al 19 tenemos el inicio, el desarrollo y el desenlace de esta rebelión de Absalón. Recuerden que estudiamos en el capítulo 15, primeramente la rebelión del rebelde, y vimos cómo Absalón comenzó a robar el corazón del pueblo y ponerlo en contra de su padre. Después, la segunda mitad del capítulo 15, estudiamos la huida del herido, donde David ha sido herido por todas estas consecuencias de su pecado y huye de Jerusalén prácticamente dejándole el camino listo para que venga Absalón y tome el reino. Ahora, en el capítulo 16, Dios nos va a mostrar la humillación del huido. Y ese es el tema de nuestro estudio en esta noche, la humillación del huido. El huido en este capítulo es David que huyó y vemos en el capítulo 16 que Dios lo humilla. Y vamos a dividir este capítulo en tres partes y veremos tres ofensas contra David que lo humillaron y nos advierten a nosotros. Aquí en segundo de Samuel 16 veremos tres ofensas contra David que lo humillaron y que nos advierten a nosotros. Y eso de que nos advierten es porque nosotros seremos humillados de la misma manera en que David fue humillado aquí. En primer lugar, veremos que la primera ofensa que humilla a David es la mentira, en versículos 1 al 4. En segundo lugar, la maldición, versículos 5 al 14. Y en tercer lugar, la mancilla, en versículos 15 al 23. Tres ofensas contra David que lo humillaron. Uno, mentira; dos, maldición; tres, mancilla. Por supuesto que esto nos contrasta con el gran hijo de David, el gran rey, Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no fue humillado. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2. Jesucristo no tenía nada por lo cual necesitara ser humillado. Él decidió humillarse a sí mismo. En este capítulo vemos a David humillado por consecuencia de su pecado y la disciplina de Dios. En cambio, el hijo de David, con H mayúscula, el Señor Jesucristo, no necesitaba ser humillado. Él se humilló a sí mismo voluntariamente, despojándose de su gloria para venir a morir por los que sí necesitamos ser humillados. Así que en este capítulo se contrasta la humillación de David, merecida, con la humillación de Jesucristo, inmerecida. Vamos a ver estas tres ofensas contra David para
advertirnos a nosotros, hermanos, y ver durante estos versículos la humillación del huido David. En primer lugar, vamos a comenzar con la mentira. La primera ofensa contra David que lo humilla es la mentira, en versículos 1 al 4. Pero antes de entrar al versículo 1, recordemos el contexto. Recordará que David sale de Jerusalén en capítulo 15 huyendo porque Absalón está dando un golpe de estado. En el capítulo 15, en la segunda mitad del 15, Dios le da a David 5 aliados. Recuerda, el ejército, el pueblo, Itai, los levitas y su amigo Usai. 5 aliados, que es lo que trata la segunda mitad del capítulo 15. Y con esos 5 aliados, 2 los manda de infiltrados a Jerusalén para hacerse pasar que van a apoyar a Absalón, pero realmente le están dando a él la noticia, están como espías. David va consternado. Capítulo 15 va huyendo, pero va consternado y sigue siendo un padre pasivo, permisivo. Prácticamente, como dijimos el estudio pasado, le está entregando en las manos el reino a su hijo. Está huyéndose. Él que era el mejor soldado de Israel y que podía en un momento fácil y rápido acabar con la rebelión de su hijo, pero no lo hizo porque creemos que lo estaba protegiendo de manera equivocada. Ahora, con este contexto de David huyendo, versículo 1 dice, segundo de Samuel 16:1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, este es el monte de los olivos, está saliendo de Jerusalén, dice que pasando ese monte, he aquí Siba, y aquí se nos presenta el personaje mentiroso que va a mentirle a David, se llama Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos o de frutas de verano y un cuero de vino. ¿Qué es esto, hermanos? Se presenta Siba. Recordarán que Siba es el siervo de Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Recordará ya en capítulo 9, Mefiboset es uno de los hijos de Jonatán, a quien David le mostró Gesed, fiel, bondad amorosa. Y en el capítulo 9, David tomó a Mefiboset y lo hizo parte de la mesa real y le mostró misericordia y le mostró amor y cumplió el pacto que había hecho con Jonatán, su padre. Este es Mefiboset. La característica por la cual se recuerda quizá mejor a Mefiboset es porque era un hombre que era lisiado, recuerda, no podía caminar y David le mostró misericordia. Aquí tenemos a Siba, el siervo de Mefiboset, que llega, y dice la Biblia, que llega con provisiones. Todo eso que menciona el versículo 1, dice a asnos enalbardados, es decir, asnos listos para ser montados. Y además dice que llevó prácticamente una despensa. Le llevó despensa al rey David. ¿Para qué? Pues para que ellos, recuerden, están saliendo de Jerusalén, están huyendo, necesitaban provisiones. A ver, hasta este momento, Siba parece que está dando un gesto de bondad. Pero mire por favor versículo 2. Dice, versículo 2, y dijo el rey a Siba, el siervo de Mefiboset, ¿qué es esto? Toda estas cosas que le trae esta despensa. Dice, y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Siba sabía que David iba saliendo, huyendo, y iba a necesitar comida. Ahora, le da asnos para que los monte. Recuerde que en ese tiempo los asnos eran animales valiosos, no eran como hoy. Para Israel en ese tiempo eran animales valiosos porque eran animales todoterreno. Entonces podían montar y andar en el desierto y avanzar largos tramos, así que eran animales útiles y muy valuados. Aquí prácticamente Siba está dando provisiones, pero en el fondo es un acto de bondad disfrazado. Como vamos a ver a continuación, Siba está buscando por conveniencia personal obtener algo. Versículo 3, aquí le miente al rey. Versículo 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Ahí el señor se refiere a Saúl y el hijo de tu señor, entonces se refiere a Mefiboset. ¿Dónde está el lisiado? Y Siba respondió al rey, dice el texto, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, vean lo que Siba dice de Mefiboset, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Aquí Siba le explica al rey que Mefiboset se quedó en Jerusalén porque Mefiboset pensaba que Dios le iba a devolver el reino a él, a Mefiboset.
Esto, hermanos, es una explicación ilógica que Siba le da a David. ¿Por qué decimos ilógica? Porque ¿quién está entrando a Jerusalén, hermanos? Absalón. Y Absalón no iba a darle el trono a un lisiado. Por lo tanto, la explicación que Siba le da al rey es totalmente ilógica. Por supuesto que Absalón no iba a dejar que Mefibosé reinara ni le iba a entregar el reino. Lo que está haciendo aquí Siba es calumniando al inválido, calumniando a Mefiboset. En esta escena que pinta el versículo 3, Mefiboset es el malo, porque lo está poniendo como que quiere rebelarse y conseguir el reino otra vez que le pertenecía a Saúl. Y Siba aquí es pintado como el bueno, como que el que está ayudando al rey verdadero, que es el rey David, y le está llevando hasta provisiones. Ahora, hermanos, es importante que vea esto. Lo que tiene en el versículo 3 es una mentira. Mefiboset no se quedó en Jerusalén diciendo eso. Aquí Siba está engañando a David y lo está engañando por conveniencia. Y es una mentira porque la evidencia está en capítulo 19, versículos 24 al 30, que estudiaremos si Dios quiere más adelante. En 19, 24 al 30, cuando David regresa a Jerusalén y se encuentra con Mefiboset cara a cara, David le pregunta, ¿por qué no fuiste conmigo? Y entonces Mefiboset le dice la verdad. Mi siervo me engañó, Siba, me calumnió, mi siervo no me dijo la verdad. Y entonces vemos a un Mefiboset sincero, allá en capítulo 19, que de hecho la Biblia dice que cuando David regresa, Mefiboset se encontraba en duelo, de que estaba esperando que el rey regresara. En otras palabras, Mefiboset presentó siempre y mostró una lealtad a David, una lealtad sincera. Él estaba, incluso cuando David llega, él está ahí para recibirlo, mostrándole lealtad. Por lo tanto, el versículo 3 es un engaño de Siba. Siba está engañando al rey. Siba le está mintiendo. Hermanos, aquí vemos algo importante. David está siendo fácilmente engañado y con una razón ilógica. Versículo 3 es ilógico. Pensar que Mefiboset dijera que le iba a regresar el reino, esto no tenía cabida. Era ilógica esa razón, pero aún así David está siendo engañado. Aquí es donde vemos que David está siendo afectado por su pecado. David está siendo fácilmente engañado y tiene falta de discernimiento espiritual. Lo engañaron y no se dio cuenta. Ahora, si ha estudiado esto conmigo, se acordará que esto ha sido una constante en la vida de David. En el capítulo 3, desde su pecado. En el capítulo 13 lo engañó a su hijo. En el capítulo 14 lo engañó una mujer de Tecoa. En el capítulo 15 lo vuelve a engañar su hijo. Y aquí en el capítulo 16 lo engaña a Siba. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Un David que no piensa bien. Un David que ya no sabe distinguir, que su discernimiento espiritual se ha embotado. ¿Y esto por qué? Por su pecado. Por consecuencia de su pecado. David ya no está pensando bien. Aquí lo engaña, Siba, y lo engaña fácil, hermanos. Lo engañó muy fácil y, como diríamos nosotros, le vio la cara a David, porque lo que va a pasar a continuación, David después se va a tener que arrepentir. Pero vean cómo Dios utilizó esto, hermanos, y es aquí donde la soberanía de Dios entra. Dios permitió esta mentira, no la aprobó, no la generó, pero Dios la permitió con un doble propósito. Primer propósito, esta mentira Dios la usó para descubrir el corazón de Siba. Más adelante, David va a darse cuenta que Siba es un hombre mentiroso, pecador, calumniador y que engañó al ungido de Jehová, a David. Y recuerde que en primero y segundo de Samuel, hacerle algo al ungido de Jehová es hacérselo ¿a quién? A Jehová mismo, porque es la autoridad puesta por Dios. De modo que aquí Siba, al engañar a David, está mostrando rebelión contra Yahweh, contra el Dios de Israel. Y esta mentira va a revelar su corazón. Hermanos, cuidado. No muestres bondad para mentir y conseguir lo que quieres. ¿Oíste eso? No seas un Siba. No seas alguien que muestra bondad disfrazada para conseguir algo que tú quieres por conveniencia personal egoísta. No hagas eso. Eso no es correcto. No está bien ser como Siba, presentarte como alguien bueno cuando realmente estás ocultando engaño, aparentando para sacar provecho. Si eres un Siba que acostumbras a mostrar bondades pero disfrazadas, arrepiéntete. Esa no es la manera correcta de actuar.
Dios es deshonrado cuando actuamos como Siba. Y por supuesto, hermanos, si alguna vez te topas con un Siba, cuidado con los Sibas, que hay muchos. Cuando veas a alguien que te quiere tratar bien, mostrar bondad, pero solamente es porque quiere obtener algo, cuidado, hermanos. Que Dios nos dé discernimiento para saber distinguir el error de la mentira. Y por supuesto, aquí hay otra aplicación. Cuando llegue un Siba a tu vida y te acuse o te hable mal de otra persona, hermanos, escuchen. No creas una acusación contra alguien más hasta que tú constates que es verdad. Importantísimo. David aquí actuó rápido y no se dio tiempo para confirmar si las palabras de Siba eran ciertas y cometió un error. Y nosotros somos igual, hermanos. Nos dicen algo malo de alguien y lo creemos. No lo hemos constatado, no tenemos pruebas, no, nada más porque nos lo dijo una persona cercana, le creemos y no constatamos con la realidad. Eso, hermanos, está mal. Nos vemos mal, deshonra al Señor, no es obediencia al Señor. No creas la acusación contra otros hasta que tú mismo constates su veracidad. Entonces, esto Dios lo permitió para dos propósitos. Esta mentira la permitió primero para descubrir el corazón de Siba, como estamos diciendo. Pero en segundo lugar, también Dios permitió esta mentira para humillar a David, para que David fuera humillado. Hermanos, aquí vemos a David limitado en su capacidad. Es el rey, es el gran cantor de Israel. Es más, la noche anterior fue inspirado para escribir el Salmo 3. Recuerdan que se los dije. Es un hombre inspirado por Dios. Está escribiendo salmos durante estos días. Pero aún así su entendimiento no es suficiente. Está limitado. Su pecado le ha embotado. Es incapaz. Necesita por eso la protección de Dios. Hermanos, escuchen esto. Fuera del Señor, todos podemos ser engañados porque somos débiles, somos incapaces de conocerlo todo, nos pueden engañar. A veces decimos, a mí nadie me va a engañar. No es cierto, no seas soberbio, sí te van a engañar, te han engañado muchas veces, porque somos débiles, hermanos, porque no somos omniscientes. Es por eso que necesitamos depender del omnisciente y buscar su dirección, porque nosotros fácilmente nos desviamos, nos engañan, nos mienten, pero solo hay una persona que no puede ser burlada. ¿Quién es? Nuestro Dios. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, Gálatas 6. Nosotros sí somos susceptibles al engaño, por eso humillémonos, hermanos. Humillémonos. Si alguna vez nos mienten, no digan, pues me las va a pagar y me voy a vengar. Humíllate y di, Señor, de verdad, esto me hace ver cuánto necesito de ti. Esto me hace ver cuánto necesito de tu protección sobre mi vida. Seamos humildes. Dios permitió esto en su soberanía para descubrir el corazón de Siba y para humillar el corazón de David. Y en todo esto, hermanos, Dios y su soberanía actuó para bien de David, disciplinándolo. Ahora, en el versículo 4, como David le creyó la mentira, en el versículo 4, David va a sacar su teléfono y va a hacer una transferencia por medio de su aplicación bancaria. Versículo 4 dice, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. En otras palabras, en ese momento David le transfirió electrónicamente todos los bienes a Siba, lo que le había pertenecido y le había entregado a Mefiboset allá en el capítulo 9. Vean, hermanos, David no está pensando bien, no está constatando la verdad, simplemente actúa por actuar y transfiere los bienes. Y vean la actitud de Siba, versículo 4 al final. Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. En otras palabras, ya te engañé, ya saqué lo que quería, ya conseguí lo que buscaba. Aquí tenemos la primera ofensa contra David que lo humilla, la mentira. Le mintieron. Y nosotros también, hermanos, seremos engañados. Y que eso te humille, te haga ver que necesitas de Dios, que tú no lo sabes todo, que te van a engañar. Ahora no tenemos que estar temerosos. Ay, ¿quién me va a engañar? Entonces no confío en nadie. No, hermanos. Esto es para que aprendas a depender del Señor. Y que cuando te engañe alguien cercano o lejano, sepas confiar en Dios y depender de su poder. Estamos viendo tres ofensas contra David que lo humillaron y que nos advierten a nosotros. Primero, mentira, 1 al 4. Número 2, maldición, versículos 5 al 14. Aquí vamos a ver un personaje maldiciente, es decir, que maldijo a David, versículo 5. Y vino el rey hasta Baurín. Atentos, hermanos. Baurín es una ciudad de la tribu de Benjamín. Tribu de Benjamín era la tribu de ¿quién? De Saúl. Así que David está pasando por terreno
de Benjamín, versículo 5, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, esto es un pariente, el cual se llamaba Simei, no lo confunda con el primero, Siba, el siervo de Mefiboset. Aquí descendiente de Saúl se llama Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Esta palabra final, maldiciendo, quiere decir que este hombre Simei salía y estaba continuamente hablando mal. Era algo que estaba haciendo una y otra vez, maldiciendo continuamente, vociferando. Este hombre que sale de Benjamín, llamado Simei, está ofendiendo al rey. Ese es el personaje. Es un nombre descendiente o de la familia de los benjamitas. Sus palabras, que cuando dice la Biblia que él estaba maldiciendo, quiere decir que le estaba ofendiendo, insultando, y también esa palabra en el hebreo significa que estaba dando peticiones de juicio de Dios contra David. O sea, algo así como que Jehová te castigue por esto y por esto y por lo otro. Eres un esto, eres un otro. Eso es lo que estaba haciendo Simei, ofendiendo, insultando y haciendo peticiones de juicio de Dios contra David, imprecaciones. Ahora, vean que este personaje dijo estas palabras y aparte arrojó piedras, versículo 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Recuerden el capítulo 15, David sale, no sale solo, sale su ejército, los valientes con él y sale una parte del pueblo. Por eso ahí menciona todo ese grupo, era un gran grupo que llevaba a David en esta huida. Y dice que este personaje, además de sus palabras, también arrojó piedras. Hermanos, ¿qué quería Simei al arrojar piedras al rey? Versículo 6 dice que estaba arrojando contra él y contra los siervos del rey, o sea, contra todo el grupo que iba con el rey. ¿Qué estaba buscando? Bueno, hermanos, no quería descalabrarlo, ¿eh? Simei quería matar al rey. Recuerden que la lapidación no era solamente para molestar a la gente. La lapidación era la pena capital para un pecador según la ley. Por lo tanto, aquí Simei está aventando piedras no para molestar al rey, le está lanzando piedras para alcanzar y matarlo. Ese es el punto. Simei quiere matar a David y si se puede, a los que están con él. Hermanos, esto nos habla de una valentía muy fuerte de este hombre Simei, porque David no va solo, ¿recuerdan? Dice ahí que va con los valientes, dice ahí que va con su ejército. ¿Se acuerdan que les dije quién era este ejército? El mejor ejército que ha pisado la tierra, el ejército del rey David. Y ahorita vamos a ver lo que dijeron ese ejército. Pero aquí la intención entonces de Simei no era molestar a David, sino matarlo, lapidarlo, contra toda la compañía también. Y esto es arriesgado porque Simei está haciendo esto contra el rey. Digo, hermanos, es como si hoy tú fueras con una pistolita y te pararas frente a Donald Trump y quisieras dispararle. Así, o sea, imagínate, así de ilógico, así de arriesgado es lo que Simei está haciendo. Simei está yendo delante del soldado más capaz, con el ejército más capaz, y está yendo con piedras. Es interesante, hermanos, yo mientras estudiaba esto comparaba y veía cómo aquí Simei le está aventando piedras a David, el hombre que un día le aventó piedras a Goliat. Aquí no está en victoria, sino en derrota. Y aquí no está exaltado, sino humillado. Simei está haciendo esto, quizá el texto no lo dice, pero probablemente Simei pensaba que Dios realmente quería matar a David o que le iba a quitar el reino. Parece, porque habla muy envalentonado, muy arriesgado. Y vean, hermanos, versículo 7 y versículo 8, aquí viene una acusación de Simei. Versículo 7 que le decía a David, dice el 7, y decía Simei maldiciéndole, vean sus palabras, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Versículo 8, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. A ver, hermanos, un momento. ¿Esta acusación que le dice Simei a David era cierta? ¿David había aniquilado a toda la descendencia de Saúl?
No, David hizo exactamente lo opuesto, perdonando la vida al único descendiente real que era Mefiboset. Entonces, ¿qué está haciendo aquí, hermanos? Este hombre llamado Simei está maldiciendo, pero de manera falsa. No estaba bien enterado de las cosas. Este hombre está acusando a David de ser sanguinario. Pero, hermanos, David, aunque no era culpable de lo que le dice Simei, sí era culpable de ser sanguinario. Pero no de Saúl, sino de otra persona, ¿verdad? ¿De quién? De Urías Eteo. Entonces David sí era un sanguinario, sí era un asesino. No de la línea de Saúl, pero sí de un hombre fiel a él, de los mejores de sus soldados, que fue Urías Eteo. Ahora vean esto, hermanos, menciono esto porque va a entrar en juego en un momento más, pero Simei aquí se equivoca porque interpreta las circunstancias según su opinión. O sea, Simei cree que Dios está juzgando a David por haberse deshecho de Saúl. Eso no era cierto. David no había quitado a Saúl, Dios había quitado a Saúl. Aquí Simei está interpretando las cosas de manera equivocada, conforme a su opinión. O sea, está diciendo, Rey David, estás sufriendo porque tú te deshiciste de la casa de Saúl. Estás sufriendo por esto. Y era mentira. Hermanos, cuidado. No juzgues el sufrimiento de otras personas porque solo Dios sabe los detalles profundos de su vida. Esto es aquí una ilustración de lo mismo que pasó con Job y sus amigos, ¿no? Llegan los amigos de Job y empiezan a acusar a Job, tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste, y aquí lo mismo Simei, tú pecaste contra Saúl, sanguinario, perverso. No era cierto. No era cierto que David era sanguinario por eso, sí era sanguinario por otra cosa, pero eso no era verdad. Así nosotros somos a veces. Juzgamos el sufrimiento de los demás y decimos, ah, sí, de seguro está sufriendo por esto. Sí, ese hermano es así, por eso le está yendo así. Qué mal nos vemos, hermanos. Porque nosotros otra vez no somos omniscientes, no conocemos los detalles de la vida del hermano. ¿O qué? ¿Tú te sientes Dios que puedes conocer las circunstancias del corazón de las otras personas para juzgar y decir, le está pasando esto por esta razón? No, hermanos, no podemos afirmarlo. Eso solo Dios y en el corazón de la persona saben, pero nosotros no. Caemos en el error de los amigos de Job de juzgar sin tener la razón. Y de aquí de Simei juzgando a David y sacando conclusiones y juicios equivocados, cuando a veces, hermanos, cuando estamos sufriendo, ni uno mismo sabe por qué está sufriendo. ¿No es cierto? A veces pasamos sufrimientos y ni yo sé por qué sufro, solo Dios sabe, que era el caso de Job. Ni Job sabía por qué estaba sufriendo. Y los amigos de Job llegan a acusarlo cuando ni el mismo Job sabía la razón, solamente Dios. No juzgues el sufrimiento de otros. No digas, ah, ese hermano le está yendo así, porque mira, como fue así con su esposa, como fue así con sus hijos, por eso le está viniendo. Ah, estás jugando a ser Dios. Hermanos, no hagamos eso. No hagamos eso. Esto es lo que hizo Simei, y está mal. Ahora, en el versículo 9 hay una provocación muy fuerte. Versículo 9, después de que le llama sanguinario, hombre perverso, le llama sanguinario 2 veces. Versículo 9, vean hermanos, la provocación, versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Así nada más, hermano, sencillo. Sencillito. Dice Abisai, rey, ¿por qué permites que te hable así este perro muerto? El joven perro muerto era un término despectivo para referirse a un enemigo. ¿Por qué permites que este perro muerto Déjame pasar y le corto la cabeza en 2 segundos? O sea, prácticamente este hombre, hermanos, Abisai, es el mismo hombre que allá en 1 Samuel acompañó a David a quitarle la lanza y el agua que tenía Saúl cuando se quedó dormido, recuerdan, y llegó hasta Saúl dormido y él iba a su lado de David, y quitaron su lanza, quitaron su agua y después desde lejos gritaron para despertar. Ahí estaba también este hombre Abisai, y allí cuando fue en 1 Samuel le dijo, rey, déjame atravesar a Saúl con la lanza y con un solo golpe lo mato. Y aquí le está diciendo, rey, déjame pasar y le corto la cabeza. O sea, Abisai era de esos de agárrame o lo mato. Agárrame, ahorita se acaba esto. Así era Abisai, hermano. Cuidado con los Abisais, ¿eh? Cuidado con los que son así. Es como dice también la palabra de Dios, por ejemplo, allá en Jueces 18:25.
que había personas de Israel que eran de ánimo colérico. Y allá en Jueces 18:25, dicen, no los provoques, no provoques al ejército, porque son de ánimo colérico. Así eran los soldados de David. Los soldados de David eran de mecha corta. Aquí, este Abisai que menciona el versículo 9 es sobrino de David, es hermano de Joab, es hijo de Sarbia, la hermana de David. Y este Abisai era uno de los generales de segundo rango, por así decirlo. En 23:18 de segundo de Samuel se menciona a Abisai como un general segundo, después de su hermano mayor Joab. Así que era alguien de las fuerzas especiales del ejército de David. Aquí, hermanos, vemos que él quería matar. Él no quería detenerse, simplemente quería defender al rey. Al parecer, él quería defender el honor del rey, lo hizo aquí, lo hizo en 1 de Samuel 26 con Saúl. Así que este es un hombre que ha sido provocado y dice versículo 9, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza, déjame matarlo. Por eso les digo, hermanos, que lo que estaba haciendo Simei era muy arriesgado. Ahí tenías a un ejército de fieras que venían provocadas ya, y todavía les empiezas a aventar piedras. No sabía con quién se estaba metiendo. Versículo 10, vean la respuesta de David, y aquí vamos a aprender mucho. Versículo 10 y 11 dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Es una manera de decir, déjenme en paz, déjenme en paz. Versículo 10, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Se refería a Joab y a Abisai. Si él así maldice, refiriéndose a Simei, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Aquí, hermanos, no debemos entender que David creía que Dios le había revelado a Simei que lo maldijera. No, no es que Dios le había dado un mensaje. Simplemente lo que David está diciendo es que David piensa y entendió que Dios providencialmente estaba permitiendo esto de maldecirlo para humillarlo. Como si David dijera, déjalo, Dios lo está haciendo por algo, quiere humillarme. ¿Y saben qué, hermanos? David entendía que mejor es ser humillado. Y David entonces está recibiendo bien en vez de mal, y aquietó a su ejército, que ya estaba a punto también de levantarse en armas. Hermanos, aquí vemos, escuchen, un chispazo de humildad en la vida de David en medio de esta tribulación. Recuerdan que el estudio pasado les dije que estos capítulos, David está como esos radios viejos de AM/FM que se sintonizaban y que de repente sintonizaban bien y se notaba algo, pero luego ruido. Así está David, por momentos bien, por momentos mal, por momentos actúa espiritualmente, por momentos actúa carnalmente. Aquí en el versículo 10, 11 y 12 lo vemos actuar con humildad. Él está diciendo, me están maldiciendo, me están calumniando, déjalo, déjalo. Y David guardó, escuchen, silencio y reconoció su bajeza, porque David sí era sanguinario. Aquí es donde entra, hermanos, que entendamos que sí, David sí era sanguinario. Había matado a uno de sus mejores hombres y lo había hecho por una mujer, por un adulterio. Así que sí era sanguinario. Así que cuando te acusen de algo, cuando te maldigan por algo, hermanos, esta es la manera correcta de responder. Guarda silencio y reconoce que eso que te están atacando probablemente sí eres culpable. No de ese momento quizá, pero en otro momento. Hermanos, esta es humildad. Cuando te ataquen, te maldigan, te calumnien, incluso sin razón, lo mejor es guardar silencio y reconocer que sí eres débil. Aquí no se trata de, no, a mí nadie me va a humillar. No, David dice, deja que Dios me humille. Y David recibió la humillación por medio de Simei, aunque estaba haciendo una calumnia falsa. Aquí tienes, hermano, el cuadro de cómo reacciona un cristiano ante la calumnia, ante la maldición injusta. Guarda silencio y reconoce su debilidad. Qué importante. Aquí no se trata de tener una actitud a la defensiva y no, a mí nadie me va a hacer nada y ya me maldijo, pues ahora me la paga. No, esa no es la actitud. Aquí David, con el chispazo de humildad, reacciona con silencio y con reconocimiento, y eso es correcto. Versículo 12.
vemos su sumisión. ¿Por qué reaccionó así? Versículo 12 dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ya lo ve, David estaba confiando en Dios. David estaba diciendo, quizá Dios verá mi aflicción y por las maldiciones de ese hombre me dará bendición. Claro que David conocía a Dios. David conocía la compasión de Dios, conocía la misericordia de Dios. David sabía que Dios puede convertir una maldición ¿en qué? En bendición, porque David había leído el Génesis. Así que David está confiando en el Señor. Hermanos, escucha, cuando tú sufras una injusticia, una calumnia, una ofensa, una mentira, obviamente al grado así como David, lo mejor es guarda silencio, confía en el Señor, descansa en Él y reconoce que a lo mejor la calumnia no es cierta, pero que eres capaz de hacerlo, eres capaz de hacerlo. Y yo también, como David aquí, que realmente sí era culpable, no de matar a Saúl, pero sí de matar a Urías. Aquí David está siendo sumiso y tiene la esperanza de que Dios podía bendecirlo a pesar de esas circunstancias. Versículo 13, hermanos, esto de Simei se extendió por horas. Vean versículo 13, dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. O sea que no fue un ratito, no fue que te aviento 3 piedras y ya se bajó, no, hermanos. Ahí iba Simei todo el camino aventando piedras, tirando tierra, maldiciendo a gritos. Esto quiere decir que fue una molestia continua durante todo el camino. Eso fue humillante para David, el rey. ¿Te imaginas? El hombre más poderoso en la tierra, mejor armado, mejor capacitado, con el mejor ejército, y tiene que pasar horas escuchando maldiciones, maldiciones, injurias, ofensas, y los otros en el ejército por dentro tener que callarse la boca y guardar su espada porque el rey estaba soportando las ofensas. Esto fue difícil, hermano, sin duda. Y además de eso, había una complicación. Versículo 14, todavía se complicó más. Vean el 14, dice el 14. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. ¿Dónde allí? Bueno, según por lo que vemos en el siguiente capítulo, llegaron cerca de el río Jordán. Y dice que llegaron obviamente cansados. Esto quiere decir que David había caminado con su grupo unos 32 kilómetros en descenso. Llegó fatigado. Piénsalo, el cansancio, cuando tú estás cansado y yo estoy cansado, somos más susceptibles a pecar. Si nos provocan y estamos cansados, con seguridad vamos a pecar. Aquí David lo están provocando y está cansado y él se calla, se calla. Vean cómo a pesar de la complicación, aquí vemos otro destello de obediencia, que a pesar del sufrimiento físico de estar caminando y llegar hasta el Jordán, descendiendo 32 kilómetros aún así, y con la tentación de pecar, matando a Simei, aún así David se resistió. Aquí vemos, hermanos, David soportó humillación y provocaciones sin responder. ¿Le suena a alguien parecido? David soportó humillaciones y provocaciones sin responder. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿De quién habla Pedro? Del Señor Jesucristo. Aquí David está actuando bien. Aquí sí copiemos esto a David. David está actuando como Cristo, sin responder, sin maldecir, soportando la humillación. Aquí David está actuando como Pablo enseña en Romanos 12, dejad la venganza a Dios. Cuando tú quieres tomar venganza por ti mismo, Dios no está actuando por medio de ti. Eres tú actuando en tu propia venganza. Pero cuando dejas las cosas en la mano del Señor y perdonas, entonces Dios puede defender tu causa. ¿Sabían, hermanos, que aquí David le perdonó la vida a Simei? Pero sí sabían que el hijo de David, Salomón, mató a este hombre después, porque Dios se lo mandó. O sea, David no lo mató, pero más adelante Salomón lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Es justo. Y venga a David, aún por medio de su hijo. Así debemos responder nosotros cuando viene un Simei a nuestra vida. Dice primera de Pedro,
capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es lo que debemos hacer. Si sufres, encomiéndate al Señor. Haz lo que Él te pide que hagas. No hagas lo que tú quieres hacer. Haz lo que Dios te pide y eso te asegura que Él hará justicia. Pero si tú haces justicia por ti mismo, estás desobedeciendo, estás pecando contra Dios, te estás saliendo de sus planes. Hermanos, aquí la tuvo David difícil y vemos cómo Dios le dio de su gracia para responder bien. Entonces, si te calumnian, guarda silencio, déjalo en manos de Dios. Déjalo en manos, no te vengues. Jesucristo, hermanos, es hermoso, porque Jesucristo no puede ser calumniado, porque Él es perfecto. Nadie puede decir nada en contra de Cristo. Él es perfecto. Aquí se podía decir mal de David, pero nadie puede decir mal de Jesucristo y tener éxito porque Cristo es perfecto. Recuerden, estamos viendo 3 ofensas contra David que lo humillaron y nos advierten a nosotros. Ya vimos la mentira, la maldición y ahora por último, hermanos, cerremos en tercer lugar la mancilla. La mancilla. En los últimos versículos, a partir del versículo 16. Ahora, estos finales versículos es lo peor. Y realmente estas ofensas van en aumento. La mentira, la maldición y la mancilla. La palabra mancilla quiere decir una mancha moral, o sea, algo que deshonró la vida de David. Algo que fue una mancha en la vida de David terrible. Y eso es porque es de parte de su propio hijo. Y si cree que lo de Siba y Simei fue perverso, lo que viene en los últimos versículos es una mancilla peor, mucho peor. Versículo 15 cambia la escena. Vean, 15 dice, y Absalón, aquí ya cambia de escena a Jerusalén, y dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Entra Absalón con su gente. ¿Quién era su gente? Todos los que había ganado, según el capítulo 15, que había robado sus corazones, recuerda, les besaba la mano, se hacía el muy bueno con ellos, y entra con Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? El consejero estrella de David, que aquí había traicionado a David y estaba apoyando a Absalón. Entonces, entran en el 15 y es el desfile absalónico, ya llegando a la capital. Venían de otro lugar y ahora estaban llegando a la capital. Es como cuando un rey va a reinar, pues tenía que llegar a la ciudad capital. Es lo que está haciendo aquí Absalón. Versículo 16. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Recuerdan quién es Usai? Usai, según el capítulo 15, es un infiltrado, amigo de David, que David le dijo, vete para allá, haz como que vas a apoyar a mi hijo Absalón y tú te vas a encargar de frustrar los planes de Ahitofel y todo lo que oigas en el palacio se lo vas a decir a los levitas y los levitas me lo van a venir a decir a mí al desierto. Entonces Husai está siendo fiel a David y va a apoyar ahí y va a frustrar, efectivamente en el capítulo 17 vamos a ver, va a frustrar los consejos de Ahitofel, pero lo más importante, hermanos, es que este Husai, amigo de David, está mintiendo. Versículo 16, viva el rey, viva el rey. O sea, está actuando como que apoya a Absalón y realmente no era así. Está mintiendo. Versículo 17 dice, y Absalón dijo a Husai, vean estas palabras, Absalón dijo a Husai, el amigo de su papá, ¿es este tu agradecimiento o en el hebreo tu gesed, tu misericordia, tu fidelidad amorosa para con tu amigo? Vean, Absalón ni siquiera se refirió a su papá como a mi papá. Dijo, ¿este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? O sea, ¿qué le está diciendo a Absalón? Oye, estás traicionando a tu amigo. Qué triste, hermanos, ¿verdad? Absalón hablando de traiciones. Como en el capítulo anterior, ¿no? ¿Quién diera que yo fuera el rey de Israel y les haría justicia? Absalón hablando de justicia. Y aquí Absalón hablando de traición. O sea, que no se da cuenta que él mismo es el primer traidor contra su padre. Él detecta la traición de Husai, aparente, pero no es capaz de detectar su propia traición. Aquí vemos obviamente que Absalón era un incrédulo, no tenía discernimiento para entender lo que estaba haciendo. Y por otro lado, hermanos, aquí otra vez vemos a David, la parte cuando suena mal su vida. Porque de hace ratito que estaba humilde y todo, aquí recuerden, mandó a Husai a mentir. Mandó a su amigo a que dijera mentiras a su favor. Hermanos, una vez más se los digo, nunca está bien mentir. Nunca está bien mentir a tu familia, nunca está bien mentir a la iglesia, nunca está bien mentir a tus clientes, a tus compañeros, nunca.
La mentira nunca es aceptada por Dios. Nos vemos mal, nos parecemos al diablo porque Él es el padre de mentira. Ofendemos el bendito nombre del Señor cada vez que mentimos, mandamos mentir, como aquí David lo hizo con Usai. Ve con Absalón y le mientes que vas a estar de su bando, pero realmente es para que me traigas a mí la información. Aquí vemos otra vez a David, el que hace rato era humilde, aquí mandó a mentir a su amigo. Qué interesante es que Siba mintió, pero David también mintió, mandando a Usai. Versículo 18, viene un engaño mayor. Vean por qué mayor. Versículo 18 dice, y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Qué leal suena, ¿verdad? ¿Por qué digo que es un engaño mayor? Porque en el versículo 18 está usando el nombre de Dios. Usai está usando el nombre de Dios para afirmar su mentira y hacerle creer a Absalón que está de su lado. Esto, hermanos, creemos que no estuvo bien. Nunca está bien mentir. Ni aunque te ayude a, digas tú, a conseguir lo que quieres, Dios nunca está de acuerdo con la mentira. Jamás, hermanos. Y es muy fácil mentir, tú lo sabes. Y hay personas que practican la mentira, que se han acostumbrado a mentir y que hasta les es difícil vivir en verdad, porque están tan acoplados a la mentira. Y cuando les cuestionas algo en su vida, les preguntas sus peticiones de oración, hasta allí te mienten. Hasta ahí te mienten porque ocultan, porque no dicen la verdad, o porque la maquillan, o porque la exageran. Todo eso es mentira, es mentira. Y hay personas, incluso en las iglesias, que están tan acostumbrados a mentir que no lo ven como un pecado. Simplemente lo ven como una manera de hablar cuidadosa. Es que estoy protegiendo mi privacidad. Es que estoy viendo por lo que me conviene. Es que los demás no deben de tener injerencia en mi vida. Hermanos, la mentira es del diablo. Ha sido y será del diablo. El primero en mentir fue el diablo. Así que nunca está bien mentir. Aquí David actuó mal, mandando mentir a su amigo. Usai hizo mal, mintiendo para favorecer a su amigo. Y aquí incluso Absalón tan torpe que le cree esa mentira. Versículo 19, hay una promesa de lealtad. Miren, versículo 19 dice, ¿y a quién había yo de servir? Está hablando todavía Usai. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. O sea, le está prometiendo que va a ser leal. Qué mentira, ¿verdad? Le promete lealtad cuando realmente es un espía. Usai está ahí como espía. Está siendo desobediente a Dios. Y una vez más, hermanos, en estos capítulos vemos la debilidad de David. David es engañado, Absalón es engañado, le mienten a David, le mienten a Absalón, y ante todo esto, iglesia, se necesita un rey que no engañe ni sea engañado. Aquí no está. Jesucristo es el único rey, que no miente ni es engañado. El único que no engaña ni es engañado. Ese es el rey que se necesita. Por eso está escrito este libro, para que los judíos que lo leyeran entendieran, okay, así no es el rey verdadero. El rey verdadero no es engañado ni engaña. Por lo tanto, el rey verdadero no es David, es Jesucristo. Versículo 20 y 21, vean por favor, dice, versículo 20, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Entonces, esto da por implicación que Absalón aceptó la lealtad de Usai, y ahora en el versículo 20 le pide a Ahitofel su consejo. Recuerden, Ahitofel era el ex consejero de David, que ahora está ahí para ser consejero de Absalón. ¿Qué debemos hacer? Versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón, aquí va el consejo, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, o que tu padre te odia. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Versículo 22, entonces pusieron para Absalón una tienda, esta es una tienda de acampar, sobre el terrado, la azotea. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Ahitofel da su consejo en el versículo 20. Creemos que fue un consejo de venganza, como les voy a explicar en un momento. Ese consejo perverso tenía odio detrás. Y esto me recuerda a Jonadab, ¿se acuerdan? El primito malvado de Abnón, que le dijo, ¿estás ansioso por tu hermana Tamar? Pues fíngete enfermo
Y mira, así vas a conseguir lo que quiero, un consejo perverso. Aquí Aitofel hizo lo mismo. Le dio a Absalón un consejo perverso y le dice, llégate a las concubinas de tu padre. Las concubinas en ese tiempo eran unas esposas como de segundo rango, de segundo nivel. Y a lo que le está aconsejando Aitofel es a que tenga relaciones con ellas. Esto, hermanos, era popular y era una manera en que se mostraba que esa persona o ese hombre estaba suplantando el rey, el reino, el trono a la otra persona. Era una manera como de mostrar que ahora él era la autoridad, que él era el nuevo rey. Hermanos, esto es lo que Aitofel le aconseja a Absalón. Y como dice Proverbios 6, el adulterio siempre produce odio. Y lo vamos a ver en la vida de Aitofel. Porque ¿cuál era la razón verdadera, hermanos? ¿Por qué Aitofel quería que Absalón se llegara a las concubinas de su padre? ¿Recuerdan que les dije quién era Aitofel? Aitofel era el abuelo de Betsabe. ¿Dónde pecó deseando en su corazón David a Betsabe? En el terrado. ¿Dónde aconsejó que se pusiera la tienda para que se llegara a las concubinas de su padre? En el terrado. Aquí Aitofel está dando un consejo de venganza. Aitofel se nota, y versículo 1 del capítulo 17 se ve que Aitofel odiaba a David y por eso da ese consejo. No es casualidad, hermanos. Tú hiciste estas cosas en secreto, mas yo haré esto a toda luz, a los ojos de todo Israel, le dijo Dios a David, y así fue. David adulteró en secreto. Absalón adulteró con sus concubinas de su padre en público, a la luz de todo Israel. Este consejo de Aitofel fue perverso, fue vengativo, fue de coraje. Hermanos, cualquier consejo que vaya en contra de la Escritura, deséchalo. Es triste, hermanos, que a veces ustedes están expuestos a consejos que les dan gentes de allá afuera. Y como satisfacen sus propios deseos carnales, se los creen. No, pues hazle así, no te tiene por qué tratar así, o esto, que no te engaño, en el negocio hazle así, o en tu casa hazle así. Y ustedes, como les gusta ese consejo carnal que les dan, lo siguen. Hermanos, si te dan un consejo que va en contra de la palabra, no lo sigas. Es un consejo perverso, como el de Aitofel. El buen consejo no es el que te satisface. El buen consejo es el que satisface a Dios. Y aquí Aitofel hizo mal. Le dio un mal consejo. Un mal consejo. Versículo 23, miren por favor cómo termina. Versículo 23 dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Ese versículo, hermanos, no está nada más para decirnos la importancia del consejo de Aitofel. Eso ya lo sabíamos. Ese versículo está ahí para algo más profundo. Si Aitofel era el consejero anciano, que por cierto ya era anciano, ya era abuelo, si era el mejor consejero y ya era un hombre mayor, ¿cómo pasó de ser un consejero estrella a un hombre vengativo y lleno de amargura? ¿Cómo pasó de una posición tan alta de que su palabra se considerara casi del peso de la palabra de Dios a que llegara a ser un perverso, vengativo, amargado contra David porque había adulterado con su nieta? ¿Cómo pasó de una altura tan hermosa de un consejero a un ruin que se estaba vengando? Aquí está la respuesta. No cuidó su corazón. No cuidó su corazón Aitofel. Y el adulterio con su nieta lo guardó aquí. No lo perdonó. Lo guardó. Lo enfrió. Lo edificó. Ese odio, ese coraje, esa amargura. La hizo crecer. Y entonces le llevó a querer matar a ese hombre. Tan es así, hermanos, que en el capítulo 17, cuando Usai frustra el consejo de Aitofel, ¿qué hace Aitofel? Va y se ahorca. No soportó que no se alcanzó su propósito de matar a David. Tanto era su amargura, que era lo que movía a este hombre, anciano, que cuando no se mata al rey, él va y se ahorca. ¿Cómo pasó de ser un consejero estrella a un hombre vil, ruin, vengativo y ahogado en su amargura y ahorcado, suicidado? No cuidó su corazón. Esto me habla, hermanos, de que personas pueden estar muy arriba espiritualmente y por no cuidar su corazón pueden caer muy bajas.
Que no importa si tú eres maestro, diácono, pastor, hermano de años, eso no te asegura que tu corazón está bien hoy. No te asegura. Que llevo 35 años en el ministerio y ya fui pastor en 3 lugares y he sido mujer consejera, he asistido a 20 campamentos en mi vida. ¿Eso qué? Puedes estar muy encumbrada en un momento, pero si no cuidaste tu corazón, puedes estar muy, muy baja o bajo espiritualmente. Es lo que le pasó a Aitofel y por eso está el versículo 23 ahí. Pasó de ser un consejero a ser un pervertido, de ser un consejero a ser un vengativo, por no cuidar su corazón. Hermanos, este capítulo es terrible. Vemos a David siendo humillado a través de la mentira, a través de la maldición y a través de la mancilla. David fue humillado por todas partes. Siba lo humilló sutilmente. Simei lo humilló abiertamente. Absalón lo humilló descaradamente. Y ellos fueron responsables de su pecado. Pero David sabía en el fondo que estaba sufriendo esto como consecuencia de sus pecados contra Dios. Todo esto del capítulo 16 que les acabo de explicar sucedió bajo la providencia soberana de Dios que permitió esto y que dio la fortaleza para consolar a David. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que muchos saldrán de este mensaje. El pastor predicó que nos aguantemos todo lo que suframos. No dije eso, hermanos. No dije eso. Dije, confía en la justicia de Dios. Haz lo que dice su palabra y Él estará contigo. Y si eres calumniado, ofendido, engañado, mentido, primera de Pedro, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Punto. Como hizo David, como hizo Jesucristo. Es lo que tienes que hacer. Él consuela a los humildes. Y por supuesto, hermanos, es un buen momento para sacar la más exquisita aplicación de este capítulo, que es la siguiente, y con eso terminamos. Recibe la humillación de Dios. No luches contra ella. No te resistas a ser humillado. Recibe la humillación que Dios te da para recordarte que necesitas de Él. Sé humilde, calla, sométete a Dios y haz el bien. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita que nos das en el ejemplo de David. Aunque está actuando por momentos mal y por momentos bien, es un ejemplo, Señor, que advierte a nuestras vidas. Señor, tú eres Rey justo, y yo prefiero confiar en tu justicia que actuar por mi propia mano. Señor, yo prefiero ser humillado que defenderme a mí mismo. Yo prefiero, Padre, que tú veas por mí, que guardes mi corazón y que no me pervierta como Aitofel. Yo prefiero, Señor, hablar la verdad y no engañar y ser engañado como David. Señor, ayúdanos a recibir estas enseñanzas en nuestros corazones tan importantes y también, Padre, cuando tú nos humilles, a recibirlo con gozo, porque bueno es haber sido humillados para que aprendamos tus estatutos. Gracias por este ejemplo, Señor, donde David está siendo humillado cada vez más, pero eso, Señor, estaba dentro de tu providencia soberana para permitir que su corazón estuviera dependiendo de ti. Ayúdanos a ser igual, Señor, y que aunque la humillación no nos gusta, porque pisotea nuestra soberbia y orgullo, ayúdanos a recordar que tú, Señor, tú exaltarás al humilde a su tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.